Queridos amigos y amigas, reciban un saludo de paz y bien. En esta ocasión les voy a compartir un tema de mucho interés para todos aquellos que desean profundizar más en los viajes de San Pablo. No nos olvidemos que los viajes que realiza este insigne misionero pues son 4, de los cuales nos vamos a centrar en el último, que comprende desde Jerusalén hasta Roma. Este viaje no se realiza pues en las mejores condiciones para el apóstol de los gentiles. Es la última etapa del camino misionero narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando pues de un viaje hecho posiblemente entre los años 59 y 62, teniendo en cuenta pues que Pablo sufre el martirio en el año 65 aproximadamente. Este viaje lo podemos dividir en 3 grandes secciones. La primera, pues, Jerusalén. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 15, hasta el capítulo 23, versículo 30. Segunda sección, Cesarea, capítulo 23, versículo 31, al capítulo 26, versículo 32. Y la tercera sección, pues, el viaje a Roma, junto con la estancia allí en la ciudad. Tenemos en el capítulo 27, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 31. Algo muy importante que no debemos olvidarnos de este viaje, pues también es el propósito, ¿sí? Este viaje se realiza con el propósito de llevar el Evangelio a los confines del mundo. La intención de Pablo, pues, es de hacer de Roma un centro de misión para expandir la palabra de Dios por toda Europa. Si no olvidemos pues esta intención muy importante y muy ambiciosa, pues en el buen sentido que Pablo presenta, pues, convertir a Roma en un centro de expansión, ¿sí? Como personajes principales pues en este viaje tenemos pues el Espíritu Santo, que es el que guía a toda la misión, guía y mueve a Pablo. También tenemos a Félix, Agripa, Festo, Santiago, ¿sí? La tripulación, las comunidades donde él visita y también pues todos los destinatarios. El autor de este texto, de esta cita bíblica, pues como ya habíamos mencionado, era Lucas, ¿sí? Donde hace un paralelismo pues entre la pasión de Jesús también con la pasión de Pablo, ¿sí? Va narrando unos acontecimientos pues quienes tanto Pablo como Jesús son los que llevan esta temática, llevan el protagonismo en estos relatos. Sí, también tiene una gran narración en cuanto a la categoría literaria. En su viaje a Jerusalén, los judíos promovieron contra él una fuerte persecución y estuvieron a punto de darle una buena tunda. Los soldados del ejército romano apenas lograron sacarlo con vida de entre la multitud enfurecida. Entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían nada mientras no lograran matar a Pablo. Al saber la hermana de él esta grave noticia, mandó un sobrino a que se la contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército y de noche, en medio de un batallón de caballería y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allí estuvo preso por 2 años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Esto encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 27 al 40. Vamos a ver también que pedían que Pablo fuera presentado de nuevo ante el Sanedrín, pero los conjurados lo matarían antes de llegar a la asamblea. El tribuno hizo preparar numerosos soldados que acompañaran a Pablo hasta Cesarea para entregarlo al procurador Félix. Le informaba que a la vez sobre los planes de los judíos y los peligros que corría Pablo, pues siendo un ciudadano romano.
5 días después bajaron a Cesarea el sumo sacerdote, varios ancianos y el orador Tértulo. Acusaban a Pablo de haber querido profanar el templo, por lo que lo prendieron con intención de juzgarlo según la ley de Moisés. Calificaban a Pablo de jefe de la secta de los nazarenos, pues esto constatamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 5. Pero el tribuno de los lisas se le arrebató de las manos a la vez que les advertía que podrían ir a presentar sus acusaciones al procurador Félix. Los judíos tuvieron así la oportunidad de exponer al procurador sus acusaciones, pero también Pablo hizo una exposición de sus criterios y asustó a Félix cuando les habló de la justicia, la continencia y el verdadero juicio. El procurador difería el caso en la esperanza de recibir dinero de Pablo. Félix era hermano de uno de los favoritos de Nerón, que gobernó tiránicamente la provincia. Caído en desgracia, su protector, fue sustituido Félix en el cargo por Festo. Llegado Festo a la provincia, subió a Jerusalén, donde los príncipes de los sacerdotes le abordaron pidiéndole que hiciera llevar a Pablo a Jerusalén. Querían ejecutar sus anteriores planes de matar a Pablo en cuanto tuvieran la menor oportunidad. Festo deseaba congraciarse con los judíos y propuso a Pablo conducirlo hasta Jerusalén. Fue la ocasión en la que Pablo con toda solemnidad hizo uso de su categoría política, afirmando que estaba ante el tribunal del César, donde debería ser juzgado. En consecuencia, apelaba al César con la fórmula ritual, al César apelo. El procurador le contestó con la misma ritualidad, al César has apelado, al César irás. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles capítulo 25, versículos 11 al 12. Pasados algunos días llegaron a Cesarea el rey Agripa, hijo de Herodes Agripa, y su esposa Berenice. Festo le contó el caso de Pablo, que suscitó la curiosidad del rey. Presentando Pablo ante el rey, le hizo una apología de su persona y de su obra. Pablo habló con absoluta libertad a una persona informada. Agripa bromeó al final diciéndole a Pablo, poco a poco me persuades a hacerme cristiano. Pablo, esto encontramos en Hechos 26, 28. Cuando se retiraban el rey y el procurador Festo, comentaban que aquel hombre no merecía ni muerte ni prisión. Pensaban que se lo tenía que dejar en libertad si no hubiera apelado al César. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, era una estrategia pues para poder matarlo en el camino y así deshacerse de él. Pues Pablo pidió ser juzgado en Roma y el gobernante aceptó su petición. Habíamos acabado de tratar este tema pues hace unos segundos y esto lo encontramos pues en Hechos de los Apóstoles capítulo 23 versículos del 1 al 31. Y en un barco comercial fue enviado a Roma pues custodiado por 40 soldados. Zarpada la nave, tropezó con vientos contrarios que lo obligaron a navegar a lo largo de la isla de Chipre hasta llegar a Mira de Licia. Cuando pasaban ya frente a Gnido, los vientos desviaron la nave hacia el sur hasta hacerlo bajar hasta Creta. Sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta y el barco se hundió. Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía a su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase.
Y Jesús pues cumplió su palabra y así sucedió. Ninguno falleció. Lograron llegar a la isla de Creta y allí salvaron sus vidas del naufragio. Cuando se hizo el de día, no reconocieron la tierra que descubrían y se enfilaron hasta la playa. Los soldados, viendo que la pompa se abría con violencia del mar, acordaron matar a los presos para que no se fugasen. Pero el centurión lo impidió y todos se salvaron, llegando a tierra sanos y salvos. Después de que con la gracia de Dios habían arribado pues a la isla de Malta, la estancia en esta isla resultó un conjunto muy positivo, pues permanecieron 3 meses hasta que encontraron acomodo en una nave de Alejandría que partía para Italia después de haber pasado el invierno en la isla. Fondearon en Siracusa, donde se detuvieron durante 3 días. Ascendieron costeando hasta el regio de la Calabria. Se levantó entonces un viento del sur que empujó suavemente la nave hacia el norte hasta arribar al puerto de Puteoli, en el límite septentrional del Golfo de Nápoles. Allí encontraron a muchos hermanos que recibieron con gozo la visita del apóstol de los gentiles. ¿Sí? Luego vamos a ver que de Roma salieron al encuentro varios cristianos hasta el foro de Apio y 3 tabernas. ¿Sí? Entonces vamos a seguir viendo pues que cuando ya llegan a Roma, Pablo convoca a los principales de los judíos y les expone el motivo por el cual lo habían traído desde Jerusalén preso. Ellos le dijeron que de Judea nadie había enviado cartas para acusarlo, y como ya decíamos hace rato, pues muchos cristianos que lo esperaban recibieron su mensaje con gran entusiasmo. En esa ciudad estuvo preso por 2 años enteros en una casa alquilada y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, con un centinela pues en la puerta que lo custodiaba día y noche. A pesar de esta custodia, pues los cristianos y los judíos que residían en Roma iban frecuentemente a charlar con él y aprovechaba pues cualquier momento, cualquier visita pues que se le presentara para hablar de Cristo y conseguirle más y más seguidores para el Hijo de Dios. Pues para Pablo sigue haciendo pues esta es la misión que Dios mismo le ha encomendado. Cuando estalló la persecución de Nerón, este mandó a matar al gran apóstol cortándole la cabeza. Dicen que sucedió el martirio en el sitio llamado Las 3 Fuentes, Tre Fontana. Una antigua tradición cuenta que al caer la cabeza de Pablo por el suelo, dio 3 golpes y que en cada sitio donde la cabeza golpeó el suelo, brotó una fuente de agua. Pues eso es lo que nos narran pues las antiguas tradiciones. Y ya pues para ir concluyendo un breve recorrido, un breve estudio de este pasaje pues del viaje de San Pablo, pues vamos a encontrar como un mensaje, ¿sí? Todos los mensajes, todos los viajes de San Pablo son muy enriquecedores y este no es ajeno a eso. Entonces en este cuarto viaje Pablo nos enseña primero a tener fe y confianza en el Señor en medio de las dificultades. Recordemos que él lo vivió pues en carne propia. También Pablo nos enseña a respetar a las autoridades, ¿sí? Entonces, a reconocer lo que son las autoridades civiles, las autoridades religiosas. Nos enseña a ser perseverantes, ¿sí? A no desmayar en el camino, sino mantener esa firmeza hasta llegar a la meta. También nos enseña a tener una pasión por llevar el mensaje de Cristo, ser apasionados, pues entregarnos con todo nuestro ser a
evangelización, a llevar este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. También nos enseña que el poder de Dios actúa aún en aquellos que no conocen a Dios. Sí, entonces, como ya recordamos en algunos personajes que se resaltan en este viaje, pues vemos que aunque no se convirtieron en ese momento, pero les quedó como esa espinita, como esa duda, pues cuando le dice a Pablo que es un poco más y me convences, sí, parafraseando lo que dice este rey, sí. Entonces no olvidemos, el poder de Dios actúa aún en aquellos que no conocen a Dios, sí. Y por último, pues debemos aprender que los que aman a Dios, todas las cosas que nos sucedan en la vida nos ayudan para el bien, ¿sí? Nos ayudan siempre para no desviarnos de nuestro objetivo, de esa mirada firme y fija en Dios. Así es como llegamos hasta el final de este video, pues espero